Bueno, pois bos días a todos e todas. Moitísimas gracias por estar aquí presentes para esta inauguración das xornadas técnicas sobre longevidade, termalismo e finanzas públicas. Pois agradecer a todas as autoridades, a todo a xente da sociedade civil ourensana, o Colexio de Médicos, a todo o mundo por estar presente nunhas xornadas pois tan importantes para o noso campus, porque levan o ADN do nosa especialización do noso campus Agua. Pois para inaugurar estas xornadas me acompañan na mesa Laura López del Castillo, a delegada de Sanidade da provincia de Ourense, Jesús Vázquez Abad, que é o noso decano da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, e José Luis Legido, pois un maestro para todos nós na Universidade de Vigo, un referente no termalismo a nivel mundial. Pois comenzamos a quenda de intervencións por... Perfecto. Por Jesús Vázquez. Só botar a benvida, bos días a todas e a todos. Encántame nesta medida, bueno, creo que non é necesario, pero máis que nada pola grabación, supoño. Perfecto, salín a Generalí dicindo, eu agradecer evidentemente a todos vos que estedes os aquí na Facultade de Empresas e Turismo, cada día máis aberta a toda a facultade. Agradecerlle, por suposto, a Ángel Vázquez Barquero, que ten moitas horas libres e ademais moitas ganas e que fai todas estas actividades que non son doadas reunir a tanta xente e aquí, que non é doado, e, por tanto, agradecerlle a súa labora que desenvolve, que a facultade estamos aquí para colaborar, por suposto, e seguiremos colaborando, non? Unha pequena indirecta, a colaboración que non tivemos antes, pois parece que agora funciona, pero bueno, era así, a meterme contigo só. Logo falaste. Bueno, nada, non me corresponde a mí falar das xornadas, evidentemente, nin presentar as xornadas, pero sí, cando menos, de falar sobre o acaído, que é o tema principalmente na nosa cidade, na nosa provincia. Pensade que máis dun 26% da nosa poboación ten máis de 65 anos, que en Ourense pasa do 30-31%. Si chegamos aos 70 anos, estaríamos falando dun 20%, de máis dun 20% en Galicia e dun 25-28% na provincia de Ourense. Si pasamos os 80 anos, estamos falando xa dun 9% en Galicia e na nosa provincia un 12-13%. Nunha provincia, para algún denominados de maiores, que é tamén un foco de emprendemento e de oportunidades de negocio, pois, polo tanto, eu quero agradecer que trae a colazón, precisamente José Ángel Vázquez Barquero, que misture longevidade, termalismo e finanzas. Pois é verdade que cada vez esa longevidade supón un maior número de actividades precisamente e inversións custes que é necesario telas presente de cara á sostenibilidade do propio sistema. Por lo tanto, pola miña parte, parabéns a José Ángel Vázquez Barquero, grazas a todos os que estades aquí na nosa facultade e desexarvos un bo día. Moi ben, pois, nada, moi bo día a todos. En primeiro lugar, moitísimas grazas pola invitación para participar na inauguración destas xornadas. Teño tamén que disculpar a asistencia do delegado territorial da Xunta de Galicia, que non pode estar aquí hoxe por motivos de axenda, pero que me traslada un afectuoso saúdo para os asistentes e a súa enhoraboa aos organizadores desta xornada, a Agora Termal e a Universidade de Vigo. Bueno, pois nestas xornadas que levan como título Longevidade, termalismo e finanzas públicas, se aunan termos que están íntimamente relacionados entre sí, na medida que a esperanza de vida coa que nacemos hoxe está por riba dos 80 anos, 83 anos, un pouquiño máis para as mulleres que para os homes, pero o certo é que España pois ocupa o cuarto posto a nivel mundial en longevidade e dentro das comunidades autónomas Galicia é unha das que ten unha poboación máis embellecida. Onte saía na prensa precisamente que temos un número de centenarios pois moi superior a outras zonas que están amplamente estudadas como é Okinawa e, polo tanto, estamos nun momento no que o aumento da esperanza de vida nos invita a reflexionar sobre como garantir unha calidade de vida adecuada. E, efectivamente, un dos elementos que pode ser clave é o termalismo como un recurso estratégico que pode aportar beneficios tanto preventivos como terapéuticos. E, por outro lado, lóxicamente,
evidentemente, pois isto ten unha dimensión financiera que igualmente é esencial. A longevidade exige políticas públicas que ten que garantir pois a sostenibilidade do sistema sanitario e social e, polo tanto, estamos ante un desafío que va máis alá do científico e do sanitario e que ten unhas implicacións tanto desde o punto de vista económico e social. Bueno, pois o que temos agora é un futuro onde as persoas van a vivir máis anos, pero non se trata simplemente de engadir anos á vida, senón penso que o importante é engadir vida a esos anos que vivimos de máis e, polo tanto, temos que chegar a esa idade avanzada, bueno, pois con calidade, con autonomía e con dignidade. E dende o punto de vista de saúde pública, que é o que a mí me toca máis de preto, pois falase moito dun concepto, dun termo que é envellecemento activo e saudable, para facer referencia precisamente a que cando as persoas se fan maiores, pois ten que aproveitar as oportunidades que lle dá a sociedade para fomentar e para garantir esa capacidade funcional e ese benestar que ten tres campos: biolóxico, psicolóxico e social. Bueno, como se dirá, pois lóxicamente nestas jornadas pois hai varios factores determinantes a la hora de influir na longevidade, entre eles está a xenética, pero non é quizáis o principal, sino que hai moitos: o ambiente natural, a personalidade, o ambiente sociocultural, os tóxicos individuais que se consumen, o descanso, a actividade física e a alimentación saudable. Polo tanto, tendo en conta isto, pois todas as administracións, as institucións, temos que facer plans e programas que consigan, por un lado, previr as enfermedades e, por outro lado, fomentar os hábitos de vida saudable, que eu, os que me coñecen, saben que son unha firme defensora da prevención e dos hábitos de vida saudable como o futuro para garantir a sostenibilidade do sistema sanitario e social. Polo tanto, pois hai que mirar cara ao futuro. Desde a Consellería de Sanidade pois están facendo unha serie de iniciativas, algunhas para prevenir enfermedades como os cribados de cancro dos diferentes tipos de cancro, de mama, de colon, o piloto de próstata, de pulmón, de cuello de cervix, e tamén, bueno, pois a ampliación do calendario vacinal, o chamado calendario de inmunización ao longo de toda a vida, que podemos presumir, eu penso, de que é un dos mellores e máis amplos do mundo, e despois algúns plans como o plan de obesidade cero para reducir pois a obesidade nun porcentaxe dun 15% e fomentar os hábitos de vida saudable. Pensemos que a poboación adulta, o certo que hai un dato que é moi relevante, que o 41% da poboación sigue sendo sedentaria, a pesar dos beneficios que están amplamente reconocidos que ten o exercicio físico. Polo tanto, simplemente dicir que con todas estas iniciativas o que pretendemos é o objetivo que estamos todos aquí a acadar, que é conseguir unha poboación xeral e, sobre todo, unha poboación maior que sea máis saudable. Penso pois que precisamente estas jornadas pois son unha boa oportunidade para unir o coñecemento técnico coa visión institucional e conseguir que tanto a xestión, as políticas públicas e a investigación avancen dunha forma coordinada, porque só dende o rigor científico da responsabilidade colectiva penso que podemos afrontar estes desafíos que supón a maior longevidade. Así que, nada máis, moitísimas grazas pola súa atención, enhoraboa pola organización das jornadas e os mellores éxitos, que estou segura que o va a conseguir. Gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. La mayor parte de la gente que está aquí son amigas y amigos. La verdad es que es un placer estar aquí en este foro tratando un tema tan interesante. En primer lugar, pues esto es obra de José Ángel Vázquez Barquero, que realmente tiene una dedicación inmensa para divulgar, transmitir, aunar esfuerzos en muchas direcciones, y aquí estamos luchando siempre por buscar caminos en común, y en este campus y en esta ciudad hay un punto en común importante, que es el termalismo, y que tiene que ver con el envejecimiento, y desde luego hay una parte muy importante, porque en la vida siempre hay esa parte que es toda la parte financiera. Yo agradezco a José Ángel que el foro realmente lo dinamice, porque él es el arquitecto del foro, es el que realmente planifica y trabaja después para sacar adelante todas estas actividades que tienen, la verdad es que detrás muchas horas de dedicación. Agradeceros a todos vuestra presencia en estas jornadas, daros la bienvenida, y yo estoy convencido de que el foro va a ser un éxito desde todos los puntos de vista. Muchísimas gracias. Moitas
Moitas grazas, José Luis. Pois para rematar o acto, dicir que como vicerreitor do campus de Ourense estou contentísimo que se faga isto aquí en Ourense. En Ourense cidade e non noso campus. En Ourense cidade por qué? Por a particularidade que ten Ourense coa longevidade do termalismo. Se di sempre que a población rural é a que máis lonxeva, pero non, aquí o caso que se dá en Ourense que tamén os habitantes da cidade son lonxevos. Onte no periódico vimos como cumplía 109 anos pois unha das máis ilustres lonxevas da provincia. Eso indica que non só o estilo a combinación de ruralidade, de vida social, de tradición, de dieta, de estilo de vida axuda, sino que tamén nas cidades pois nos contribuímos moito á longevidade. Deste xeito, pois xa queda testiguado que Ourense é un laboratorio vivo para este tipo de estudios, tanto de termalismo como de longevidade, para investigar non só os factores sociais, culturais, ambientais e biolóxicos que poden favorecer pois esta longevidade. E dentro da universidade, como abordamos este tipo de estudios? Pois copiando o que sempre digo Rosendo coa cooperación. Cooperación. Aquí nesta sala temos xente de empresariais, de ciencias, de dereito, de educación, para traballar como se ten que traballar nestes eidos, sino de forma conxunta e de forma coordinada. Isto nunca pasou na vida nos estudios sobre termalismo e en moitos outros tipos de estudios. E como facemos? Pois dende as tres piares que ten a universidade, dende a investigación, dende a docencia e a transferencia. A investigación, pois somos quen? Podo dicir orgullosamente que temos o primeiro grupo de investigación dedicado a isto, o grupo de investigación longevidade e envellecemento, que ten pois unhas liñas moi importantes como envellecemento e calidade de vida, non só chegar a moitos anos, senón como chegamos a eses anos, longevidade, patrós culturais, que incluso foi quen o que parecía hai 10 anos que era imposible conquerir proxectos europeos, pois aquí en Ourense estamos liderando un proxecto europeo, non? Se non me corrixe Chema, o Iberlongeva, un proxecto que analiza a fragilidade da poboación de máis de 60 anos, pero en toda a franxa do norte de Portugal, sur de Galicia, porque moitas veces eu digo que parece que estamos afastados de Europa, estamos nunha esquina de Europa, e todo o contrario, estamos nunha terra chea de oportunidades, estamos no centro dunha eurorrexión, eso temos que aproveitalo, e penso que con estes estudios o estamos a aproveitar pois moi ben. Na docencia, pois tamén temos un programa de doutoramento que é pioneiro no panorama español, programa de doutoramento en ciencias sociais e envellecemento, que investiga sobre este envellecemento demográfico e longevidade tamén. Outro programa pioneiro que aproveitamos a eurorrexión para ubicar a nosa sede e aproveitamos os profesionais tanto dun lado como do outro da raya para chegar ás mellores conclusións de investigación sobre a longevidade, termalismo e a repercusión económica que ten. E finalmente, con transferencia. Pois temos a honra tamén no campus de que a Sociedade Galega de Xerontoloxía se dirixida por unha persoa que non é do ámbito sanitario. Iso quere dicir a importancia que incluso dentro do ámbito sanitario se lle dan as investigacións que se fan neste campus. E finalmente, pois tamén intentamos pois colaborar con o noso Grande Arena nesa vida activa e nesa vida digna. Temos un programa universitario de maiores para colaborar esa longevidade que a verdad que é un orgullo e unha referencia pois a nivel estatal. Ainda hai 2 meses fixeron un congreso a nivel galego onde se reuniron todas as persoas que estaban neste programa de maiores. Pois nada, daros parabéns á organización, a José Ángel Barquero, porque foi o motor que foi quen de unir a todos estes profesionais de todos os ámbitos para traballar en algo pois moi relacionado con o noso ADN do noso campus. A alimentación, o termalismo, animar a que siga con ese pulo para que este detrás de nós como está sempre, para que non nos durmamos ninguén, que revertamos a sociedade o que nos debemos a sociedade, porque somos unha entidade pública que temos que aportar á sociedade os moitos recursos que nos dá. Moitísimas grazas a todos e todas, seguro que esta xornada vai ser moi fructífera e que nos van dar moitas ganas para seguir traballando, que é o que se necesita. Moitísimas grazas. Bien, buenos días a todos los presentes y gracias por asistir de esta manera a estas jornadas sobre longevidad, termalismo y finanzas públicas que hoy celebramos en la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense. En particular, mi más sincero agradecimiento, aunque se haya tenido que ausentar, al decano del centro, al profesor Vázquez Abad y a su equipo, por acoger esta iniciativa del Foro de Debate y Divulgación Científica Ágora Termal, que tengo el privilegio de representar como coordinador de estas jornadas.
Creo que no falto a la verdad si afirmo que es un hecho contrastado que cada vez vivimos más años, pero no siempre gozando de las mejores condiciones de salud y bienestar. Por tanto, es necesario que la mayor longevidad que disfrutamos venga acompañada de un envejecimiento saludable y de mejor calidad de vida en las etapas postreras de nuestra existencia. En este sentido, no pocos trabajos de investigación aconsejan un mayor énfasis en la prevención de enfermedades, en particular de aquellas dolencias crónicas cuya probabilidad aumenta con la edad, y animan a incidir en el mantenimiento de la salud a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Y cuál es, por tanto, el camino a seguir? Por supuesto, ser sensibles a la realidad que nos ha tocado vivir y entender que la longevidad es un logro de nuestra sociedad, un bien en sí mismo, un activo que debemos preservar, enriquecer y disfrutar colectivamente en las mejores condiciones posibles. Y para ello se requiere mentalidad abierta, nuevos enfoques, avances en la investigación y en el conocimiento y tal vez cambios en los sistemas nacionales de salud, siendo conscientes, por supuesto, de la previsible evolución de los escenarios demográficos, económicos y sociales. Por tanto, estamos ante un reto que invita al análisis y a la reflexión y justifica la celebración de estas jornadas, de esta jornada en tal día como hoy. Con este motivo hemos querido acompañarnos de un panel de destacados expertos, cada uno en su ámbito profesional, que paso a enumerar. José María Fail de Garrido, director del Programa Interuniversitario de Doctorado en Ciencias Sociales y Envejecimiento de la Universidad de Vigo. María Dolores Fernández Marcos, directora médica del Grupo de Balnearios Caldaria. José Luis Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Médico de Ourense. Sofía Salgado Pontón, coordinadora de la revista científica de Derecho, Agua y Sostenibilidad de la Universidad de Vigo. Y Roberto Bustillo Volado, catedrático de Derecho Administrativo también de la Universidad de Vigo. Y sin más preámbulo, doy paso, mejor dicho, a la primera ronda de comunicaciones de la jornada, que correrá a cargo del profesor Fail de Garrido y de la doctora Fernández Marcos, que disertarán respectivamente sobre factores consistentemente asociados a la longevidad y termalismo y envejecimiento saludable. Muchas gracias por su atención y procedemos. Buenos días, no sé si se oye bien. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este foro, a José Luis, a Barquero, por haberme tenido la deferencia de invitarme a participar con todos ustedes. Voy a hablar un poquito sobre los factores consistentemente asociados a la longevidad. Como ya se ha dicho, España es uno de los países con mayor nivel de esperanza de vida, y algunas proyecciones nos sitúan que en el 2040 estaremos ahí en el primer puesto, incluso desbancando a Japón, si se cumplen las proyecciones. Pero también se ha dicho que somos una región y un país no solo envejecido, sino en proceso de envejecimiento, donde el grupo etario de personas de 65 y más, pero no solo este, sino el de 80 y más, está creciendo de forma significativa. El envejecimiento, desgraciadamente, tiene dos caras, ¿no? Una cara que, por una parte, también somos responsables los investigadores, hemos proyectado mucha más información sobre el envejecimiento patológico, pero afortunadamente también tiene un lado más positivo, ¿no? Lo que es el envejecimiento per se, el envejecimiento que no va acompañado de patología, ¿no? Ya que tenemos la suerte, ¿no? Además, desde el grupo de investigación que dirijo de envejecimiento y longevidad, estamos haciendo un estudio ya desde hace varios años con población centenaria. Simplemente para que nos hagamos una idea y sepamos lo que estamos hablando, en Galicia en los últimos 20 años, ¿me podrían decir qué cifra de centenarios creen que ha habido? Piénsela, más de 10.000, ¿vale? ¿A qué sorprende? Bien, y actualmente están vivos en torno a unos 1.500, 1.700 personas centenarias.
Afortunadamente hay otros relatos desde la investigación que nos hacen dar una visión más positiva del envejecimiento, más ajustada a la realidad, más libre de los estereotipos. Por tanto, yo creo que el envejecimiento no es un problema. Y si alguien piensa que es un problema, simplemente le doy un dato. A principios del siglo XX la esperanza de vida mundial era de 34 años. Hoy está, como muy bien hacían en la introducción, en torno a los 83 años, con ese gap entre hombres y mujeres de casi 6-7 años, 81 para los hombres, 87 casi para las mujeres, aunque no siempre acompañada ese beneficio que tienen las mujeres de mejor longevidad. Y ahí tenéis también, como se habló, de Esperanza, que ayer tuve la suerte también de felicitarla por su cumpleaños, 109 cumpleaños, y es una persona que no solo tiene 109 años, sino que todavía baila, juega las cartas y está en conexión, y es una persona con espíritu y conexión, pero hay muchísimas personas que nos pueden sorprender y que vemos y tenemos la suerte, es uno de los beneficios que nos da la investigación que estamos haciendo sobre centenarios. Las personas centenarias, por tanto, tienen un interés científico, por una parte demográfico, tiene mucho que ver con temas que se van a tratar aquí en esta mesa, no solo por el tema de las proyecciones, el envejecimiento, el impacto en la sostenibilidad, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la salud, ¿no? Yo creo que la gran lección que hemos aprendido una vez que hemos empezado a trabajar y entrevistar a muchas personas centenarias, pues es el patrimonio de salud que llevan, y tenemos que ser capaces de identificar, investigar bien ese patrimonio de salud para transferirlo luego en políticas de prevención y promoción de la salud, porque efectivamente, como veis en esta gráfica, en la longevidad y especialmente la morbimortalidad, todavía el sistema sanitario está impactando menos de lo que podría impactar. Y para que pueda impactar, lo decía muy bien la representante de la Administración en su inauguración, hay que apostar más por la prevención y la promoción para que efectivamente se convierta en un beneficio mucho mayor. Como decía el famoso estadístico y epidemiólogo Bradford Hill, en cualquier ciencia el entendimiento real de un fenómeno es inversamente proporcional al número de teorías que intentan explicarlo. Hay mucha literatura sobre el envejecimiento, aproximadamente un 2,6% de toda la literatura gris sobre envejecimiento actualmente en el mundo, pero el conocimiento que tenemos es inversamente proporcional, es decir, al conocimiento, a número de publicaciones que hay. Quiere decir que todavía necesitamos averiguar más. Hay muchas teorías, una de ellas ven ahí como es la teoría de los telómeros, ¿no? Pero hay muchas otras en las que intentan explicarlo. En general y sintetizando, nos dice la literatura que aproximadamente podemos hablar de dos grandes factores, ¿no? Los factores genéticos o intrínsecos y los factores ambientales o extrínsecos. Pero esta taxonomía es un poco simplista, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta también el efecto de la epigenética, ¿no? Las interacciones que se dan entre estos dos fenómenos. En la longevidad que vemos hasta los 90 años, 90 y pico años, fundamentalmente la genética explica un 20 o un 25%. En los factores ambientales un 75 o un 80%. Luego explicaremos por qué en la extrema longevidad hay algunas diferencias en estos aspectos. ¿Qué rol juega la genética? Bueno, pues los estudios nos dicen que puede jugar un rol, como decía antes, entre un 20 y un 30%, pero ese peso creciente es a partir de los 60-70 años y especialmente cuando las personas cumplen 100 años parece que la genética juega un papel mucho más relevante. Es decir, el hecho de que las personas lleguen a 100 años es porque tienen un motor también distinto, ¿vale? No solo es que se hayan cuidado, y es decir, cómo nos cuidamos influye mucho hasta las 8 primeras décadas, pero después en adelante todo ese beneficio que tenemos extra pues también lo aporta la interacción de todo ello, pero por supuesto. No voy a entrar ahora en analizar, pero bueno, hay, como veis, muchos genes que se han investigado, unos vinculados con mayor longevidad, otras que están, digamos, más encargados de la reparación del daño en los genes, bueno, es decir, otros que ayudan a regular el colesterol bueno y malo, es decir, el estrés oxidativo, es decir, juegan papeles importantes, y estos factores son los que se empiezan a encontrar. Nosotros tenemos la suerte de estar en este momento iniciando un estudio con el Instituto de Genómica para analizar también la genética de estas personas, y espero que dentro de poco podamos tener también datos de una muestra gallega de los genes de estos centenarios. En la población general, el estilo de vida
y en la longevidad en general pues tiene un peso mucho más importante que la genética, ¿no? Incluso, bueno, ya conocemos el famoso estudio Lalonde, ¿no? Pero si replicamos el estudio Lalonde, aproximadamente los determinantes de la morbimortalidad son bastante parecidos, ¿no? En el peso que juegan, donde sigue siendo el estilo de vida y el ambiente físico y social, especialmente por la conexión social, los dos factores que más importante beneficio tienen, pero que todavía necesitan más atención económica, ¿no? Y factores de estilo de vida ya se han hablado aquí también muy rápidamente, ¿no? Es decir, no fumar, un peso, un IMC en rango de normopeso, una actividad física regular, digo actividad física adaptada a nuestra funcionalidad, no necesariamente deporte, porque si practicar deporte, damos el mensaje de practicar deporte, muchas veces la gente practica deporte pero se está dañando la salud. Es un deporte, es un ejercicio físico que tiene que estar adaptado a nuestras funcionalidades, ¿no? Y que muchas veces tiene que estar prescrito también por un médico, por un especialista. Una dieta de calidad, una dieta con patrón atlántico, mediterráneo, ¿no? Como las que tenemos aquí, donde con importante presencia de legumbres, de frutas, un uso del alcohol limitado o ausente, ¿no? Y la combinación de todos estos factores se asocia también con una adicción de años en la vida. Pero también en la longevidad no solo influye estos factores, sino que también las variables psicológicas y sociales juegan un papel muy relevante, ¿no? La interacción social es importantísima para el ser humano. El sentimiento de conexión es fundamental. Cuando nos vemos privados del sentimiento de conexión, empiezan a aparecer una cantidad de problemas importantísimos. Solo pongo un dato. La soledad no deseada incrementa las enfermedades coronarias, el ictus, la demencia, el deterioro cognitivo, un empeoramiento de las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un gran determinante de la salud hoy en día. La educación, también encontramos una relación, lógicamente, niveles educativos más altos se asocian también con una mejor longevidad. Y, por supuesto, el apoyo comunitario y la implicación en ese aspecto, ¿no? Por tanto, hay una combinación y una exposición al ambiente se combina también con los genes, y esto pues nos puede, digamos, de alguna forma favorecer o perjudicar nuestra salud. Todo depende de cómo sea esa exposición a los ambientes. Hay otros estudios también que empiezan a estudiar también el tema de la importancia de la microbiota, ¿no? Y recientemente veis ahí a María Brañas, que hasta hace muy poquitos meses era la persona más longeva del mundo, esta catalana, pues los perfiles que se identificaban eran perfiles de una microbiota que correspondería a una persona joven, ¿no? También encontramos, y esto nos sorprende y no es en cierto modo tan sorprendente, ¿no? Porque antes hablaba de que cuando empiezas a ver a mucha gente, de más de 100 años y que tiene una funcionalidad que te impresiona y tiene una funcionalidad cognitiva que te impresiona, donde muchas veces no ves fenómeno de punta en la lengua que se ve en personas de 50, 60 años, esto de esa palabra que no me va a salir, esto lo sé, pero no, velocidad de procesamiento, una memoria episódica rica, pues te sorprende, ¿no? Y no solo es el caso de Esperanza, hay muchos casos de personas centenarias en esta provincia y en Galicia que nos pueden sorprender por su funcionalidad, ¿no? Y por tanto, digamos que a partir de los 100 años, aunque todavía estos datos, hay muy pocos datos, parece que apuntan a que la genética va a jugar un papel mucho más importante, y también la reserva cognitiva y cerebral que tienen estas personas, ¿no? Es decir, hay datos, ¿no? Incluso estudios de cerebros con post-mortem donde se ve que una menor constricción de los surcos corticales en muestras de personas centenarias comparativamente con muestras de personas de 60 años, ¿no? Es decir, que hay elementos que se configuran de forma diferente, pero también la resiliencia no solo psicológica, sino también fisiológica que tienen estas personas o que han tenido a lo largo de la vida. Y aquí juega un papel muy relevante, quiero ver el tiempo porque no quiero pasarme de los tiempos, muy relevante la satisfacción vital. Y aquí hay estudios, cada vez más investigación. Uno de los estudios clásicos más citados es un estudio llevado a cabo por la doctora Becca Levy y su equipo, en el que analizaban retrospectivamente la mortalidad
Es un estudio que se hizo en el 2002, pero retrospectiva, analizaba la mortalidad en los últimos 20 años y observaban que aquellas personas que puntuaban alto en una escala desde el Auton de satisfacción vital, frente a los que puntuaban bajo, había casi un gap de 7,5 años de esperanza de vida. Es decir, tener una buena satisfacción, es decir, tener unas actitudes positivas hacia nuestro propio proceso de envejecimiento, favorece nuestra longevidad en casi 8 puntos. El propósito vital, por tanto, es también otro factor importante, el levantarte y tener algo que hacer, el tener metas. Nuestra felicidad está proyectada también a la consecución de metas. Desgraciadamente, cuando conseguimos las metas, la felicidad es muy efímera, ¿no? Pero volvemos a buscar otras. Y esto es la vida. Nos montamos así la vida y, por tanto, los estudios también marcan que es un factor muy determinante, de la misma forma que también lo es estar, no solo tener relaciones, sino que tener relaciones significativas y hacer una aportación en la salud. Los estudios longitudinales ya desde clásicamente metaanalíticos, revisiones sistemáticas, encontraban que el voluntariado y la implicación tenían un efecto también en la longevidad y unos beneficios que se persisten incluso y que van más allá de cuando controlamos variables como la edad, el género, la salud y otras variables, pues han mostrado, digamos, una solidez. Y tiene efectos, entre otros aspectos, como veis ahí en este estudio, en la función cognitiva, mejorándola, en la salud mental. Por cierto, el estereotipo de que las personas mayores son frágiles es falso. Las personas mayores tienen mejor salud mental a partir de los 65 años, mejora nuestra salud mental, con una excepción, la demencia, el deterioro cognitivo, pero en general la mayoría de los trastornos es menos prevalente y tenemos también más resiliencia y más fortaleza ante el estrés. Por tanto, no son frágiles las personas mayores. Son más resilientes y tenemos también menor riesgo de dependencia funcional. La espiritualidad y la religiosidad es otro tema que consistentemente sale en las revisiones y en los estudios sobre relación con la longevidad. Las explicaciones que dan los teóricos es que, bueno, supone para las personas que tienen estas creencias una estrategia de afrontamiento al estrés, ¿vale? Es una forma de aceptar el devenir de la vida, ¿eh? También suelen ser personas también con más apoyo comunitario, con mayor implicación y también dan quizás una mejor construcción al significado cuando tienen que afrontar una enfermedad. Un propósito vital elevado se asocia también, como dije antes, con un menor riesgo de muerte, menor incidencia de deterioro cognitivo y también de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Bueno, probablemente con las otras demencias en general, porque muchas veces hablamos solo de la demencia Alzheimer, pero hay muchas otras demencias, ¿no?, que están ahí. Otros estudios que también se han encontrado consistentemente es la relación entre los Big Five, los 5 grandes factores de personalidad, la teoría más actual de personalidad hoy en día, y destacan en concreto que 4 factores de los 5 grandes, ¿vale?, como la responsabilidad, que nos hace ser responsables y orientados hacia la actividad. Esto mejora, por ejemplo, la adhesión terapéutica, ¿vale?, la estabilidad emocional, es decir, el bajo neuroticismo, la extraversión con una orientación positiva, ¿vale?, y la amabilidad, y que son rasgos que además observamos muy rápidamente cuando entrevistamos a las personas. Encontramos muchos de estos rasgos, sobre todo la amabilidad, la estabilidad emocional. Son 2 factores que vemos muy habitualmente de forma cualitativa en la observación, ¿no?, en la interacción con las personas. También en el Tokyo Centenary Study encontraban un perfil de personalidad muy parecido, con altas puntuaciones en responsabilidad y alta amabilidad y baja hostilidad. Esta combinación de factores, ¿vale?, parecía que tenía pues una mayor tendencia a la longevidad. Y simplemente un dato curioso también, ¿no? Bueno, pues en las especies más grandes del planeta son las que más viven, pero hay una excepción, ¿no? Dentro de las especies, los que tienen menos tamaño viven más. Por ejemplo, miren los perros, ¿vale? Los perros viven más, ¿no?, que los ratones,
¿no? Pero sin embargo los perros pequeños viven más que los perros grandes, ¿no? Y en los humanos, ¿qué pasa? Pues también, ¿vale? Este es un estudio, ¿vale? Un estudio, o sea que los que somos más bajitos tenemos que tener algún beneficio también, ¿no? Esto va contra, esto puede tener conflicto de interés, lo que digo. Pero sí, este es un estudio realizado por Michel Poulain, una persona con la que estamos trabajando en algunos estudios. Ellos registraban la edad, ¿no? En cortes de personas reclutas nacidos entre 1966 y 1915. Claro, tenían la estatura porque los medían para ir a la mili, ¿no? Como llamamos aquí. Y miraron la fecha de muerte, ¿no? Y observaron que los reclutas, indicaron que los reclutas bajos, es decir, menos de 1,61, generalmente tenían tasas de supervivencia más altas que los de más edad. Y incluso algunos estudios pues también abundan en esta cuestión. Bueno, con respecto a la longevidad habitual y longevidad extrema, y ya un poco resumiendo, hay un peso dominante de los factores modificables, ¿no? De esto que hablábamos antes, y a medida que vamos a la longevidad extrema, ¿no? Hablamos de longevidad extrema a partir de 100 años, upper centenarios, medio super longevos, ¿no? Entre 105 y 105 y de 105, 110 y de 110 supercentenarios, ¿no? Que en este momento no tenemos ninguno en Galicia, pero Esperanza es probablemente ahora mismo la persona con más edad. Teníamos 2 supercentenarios que se murieron recientemente, en un año y pico, que pasaban de los 112 años. Bien, en la población general pues hay un inicio más temprano también de la morbilidad, el entorno entre los 80 y 90 años, digamos que la morbilidad se agudiza mucho más. Sin embargo, en las personas centenarias, este proceso, lógicamente, es más tardío, porque si no, no podrían llegar a los 100 años, ¿no? Pero sí que a partir de los 100 años, los años son mucho más rápidos, ¿no? Es decir, duran menos, ¿no? Por decirlo así. Bueno, tengo que hacer algunas cosillas sobre el termalismo, lógicamente, ¿no? El consenso, para ir terminando, el consenso científico indica que el termalismo puede contribuir al envejecimiento saludable, eso es verdad, y hay evidencia, pero no existe evidencia directa ni concluyente, por el momento, que explique que pueda prolongar la longevidad y la extrema longevidad en humanos. Es necesario que la investigación se concentre ahí. Sí que parece que hay en las revisiones que pues una mayor relación entre la termorregulación, la temperatura corporal y el riesgo de enfermedad y mortalidad, ¿no? Y en concreto pues se sabe, ¿no?, que tanto en ectodermos como en endodermos una temperatura corporal algo más baja y una termorregulación eficiente se asocian también con mayor supervivencia y menor senescencia, ¿no? Y también, ¿no?, bueno, pues por ejemplo en cortes, en algún estudio longitudinal, muestras con temperaturas basales bajas se relacionaban con mayor longevidad, probablemente pues a una menor tasa metabólica, menor estrés oxidativo y un perfil inflamatorio más favorable, ¿no? Es decir, por lo que marcan estos estudios, y también que en mayores no obesos, ¿vale?, una temperatura de reposo más elevada se asociaba con menor supervivencia a largo plazo, ¿no? Hay algunos datos, aunque se necesitan muchísimos más datos, ¿no? En la población japonesa, donde el baño, igual que la orensana cada vez más, pues las aguas termales forman parte del estilo de vida, pues se ha descrito también asociaciones entre el baño frecuente y un menor riesgo de hipertensión, ictus y otros envejecimientos cardiovasculares, todos factores que tienen que ver con la supervivencia y especialmente a edades avanzadas, ¿no? Ahora bien, y ya para ir cerrando, ¿no?, la literatura disponible vincula el termalismo y el baño caliente sobre todo con menor sueño, menor inflamación, mejor control tensional, bienestar subjetivo, posiblemente reducción de la discapacidad futura, entre otros, ¿vale? No he hecho una revisión exhaustiva. Todos estos son determinantes de la longevidad saludable, más que de la longevidad extrema, ¿vale? Probablemente la longevidad extrema necesita esto más y hay que hacer estudios, ¿no? Es decir, que estudios evidentemente, como decía antes el vicerrector, esto es un laboratorio vivo, Ourense, ¿no? Tenemos el termalismo, tenemos personas longevas, tenemos personas súper longevas, tenemos que enfocar los esfuerzos a dirigir más investigación ahí. Por tanto, se necesita más investigación. En final, resulta esencial la genética,
para la longevidad extrema, pero no es suficiente por sí sola. No solo basta con tener una buena genética, si no nos cuidamos, tampoco llegaríamos a ser centenarios, ¿no? Hay intervención posible sobre factores modificables, por supuesto, y ahí es donde el sistema sanitario está desafiado a tener que tener un papel mucho más preventivo en la prevención y no solo en la corrección, que ha demostrado una gran eficacia. Y hay efectivamente ejemplos muy importantes de esfuerzos que se están haciendo en cribados, vacunas. Evidentemente eso es prevención, pero hay que hacer muchísimo más para intentar modificar. Esto que hablabais antes del sobrepeso, todas estas cosas son muy relevantes, pero también no nos olvidemos de la soledad y de otros determinantes sociales, que también hay que hacer prevención sobre ellos y que determina también, y el edadismo, que también influye en casi 8 puntos en la longevidad, casi 8 años en el tamaño. Simplemente final, estos son resultados de algunos estudios, estos son algunos de los mapas que hemos elaborado desde el grupo de mi grupo de investigación sobre el estudio de longevidad que estamos haciendo. Actualmente estamos estudiando 2 zonas, una sur y otra norte. La zona sur la tenemos más avanzada y esa zona naranja que veis por ahí es una zona que reúne un total de 34 ayuntamientos y que tienen unas tasas de centenarios muy elevadas. Simplemente os doy un dato. Con esos datos se certificó a Cerdeña como una Blue Zone, y es Cerdeña una de las Blue Zones que no están en sospecha de estar bien identificadas como Blue Zone. ¿Y qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado lo mismo que prácticamente que en todos lados. La actividad física es un aspecto importante y ha formado parte de la vida de las personas. La alimentación de proximidad ha caracterizado gran parte. Tenemos una suerte. El minifundio nos hace que tengamos huertas y también nos hace hacer actividad física, ¿no? El consumo moderado de alcohol, el estilo de vida que limita el estrés, son también cosas que vemos en estas personas. Propósitos vitales tienen algo. La gente, sobre todo que vive en el campo, tiene un propósito vital. Tiene que alimentarse, tiene que levantarse para hacer algo, cuidar sus animales, hacer sus tareas. No sé, veamos, el 3 de agosto se publicó en el semanal del País un reportaje en el que nosotros hemos colaborado, donde 3 de las centenarios que aparecían allí, una era Esperanza, otra Eustaquio, un hombre de 104 años y una persona también de 100 años, todas con un perfil activísimo, ¿no? De gran actividad física, ¿no? Es decir, Esperanza en el baile ahora, ¿no? Pero ella trabajó mucho durante su vida. Eustaquio todavía va con sus ovejas al monte todos los días, se levanta a las 4 o 5 de la mañana, se prepara el desayuno, se hace la cama y se va con sus ovejas al campo. No tengo ahora tiempo de contarles una anécdota, pero puedo contarles una anécdota que pasó justo cuando fuimos a hacer la entrevista y vino un periodista del País a hacerle una anécdota. Si tengo tiempo luego se la cuento. Levantarse, por tanto, tener un propósito, la práctica espiritual, no sé si es pero el 100%, todos de los que hemos entrevistado hasta el momento, supongo que habrá alguno que no, pues eran personas con práctica, con creencias religiosas, no con práctica, ¿vale? Ahora, a medida que se avanza la edad, la práctica disminuye, porque salen menos también. Compromiso familiar y pertenencia a un ciclo social. Finalmente, un mensaje, esto de las zonas azules las podemos crear en casa, ¿vale? Y la receta es simple: comer bien, estresarse poco, caminar más y, sobre todo, sociabilizar mucho. Y como dije antes, las personas centenarias guardan ese patrimonio de salud y, por tanto, es importante investigar y preservar. De la misma forma que investigamos y preservamos el patrimonio artístico y cultural, también el de salud. Porque los chavales que nacen hoy, no sé si llegarán a ser tan centenarios como ellos, por mucho de que estén hablando algunos de vivir hasta 150 años, 200 años, o de que algunos piensen que existe la inmortalidad, ¿no? O que el envejecimiento es una enfermedad. De momento no tiene cura y por el momento lo mejor es cuidarse, porque la genética no está en nuestro... De momento, aunque la medicina anda ya por ahí trabajando en eso. Muchas gracias. Me tenéis que disculpar, pero el vicerrector no me dispensaron de las clases y tengo clases ahora inmediatamente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o
alguna aclaración o algo. Bueno, la anécdota es que cuando fuimos me llamó Jesús Mantillas, que fue el periodista del País que redactó el reportaje, ¿no?, del País. Entonces, entre las personas que seleccionamos, habíamos seleccionado a Eustaquio por sus fortalezas, sus características, ¿no? Entonces, llamamos a su nieto, ¿vale?, que es una persona además a la que fue estudiante nuestro de aquí, de este campus. Hablamos con él, él habló con él y nos dijo, bueno, ¿qué preferís? ¿Verle que os espere en casa o le vais a buscar al monte con las ovejas? Por supuesto, lo vamos a buscar al monte, no queremos interferir para nada en su vida. Y el periodista me estuvo de acuerdo en eso, ¿vale? A las 8:30 estábamos en su pueblo, cerca de Celanova, y lo vamos a buscar, ¿vale? Recorrimos 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero no en llano, unas pendientes que no os podéis imaginar qué pendientes. Pero además no es un suelo firme, ¿no?, con piedras y con muchísimos obstáculos, no es un camino fácil de transitar. 2 kilómetros, no encontrábamos 2 horas, el periodista sudando. Dice, mira, ya, es decir, mejor pensábamos, ya estábamos preocupados si le había pasado algo, ¿no? Dice, mira, no, mejor esperar en casa, y yo me voy con su nieto y vamos a dar una vuelta, a ver si lo vemos, vamos a dar otra vuelta, y no lo encontramos. Entonces volvemos para casa y dice la mujer, no os preocupéis, la mujer tiene 98 años, el 104 viven solos, no, con apoyo de su familia, pero viven solos, no, nadie los levanta ni nadie los acuesta. No os preocupéis que a las 12:30 está aquí. A las 12:30, por una pendiente, con sus ovejas y un bastón, aparece por allí, todo contento. Y vamos, ni que lo hubiésemos programado, ¿no?, para que viera realmente un periodista que viene de Madrid que la longevidad extrema existe y la funcionalidad que tienen nuestros centenarios gallegos, que no es una mentira, que es una realidad, ¿no? También se quedó sorprendida, ¿no?, con Rocío también, ¿no?, otra centenaria, ¿no?, que dedica casi 6 horas diarias a trabajar en el campo. Nos estuvo enseñando su huerta, trabaja todos los días. Son personas a las que le das la mano y notas la fortaleza que tiene en la mano. La mano es una forma, y la presión de la mano es una forma de medir también el envejecimiento, ¿vale? A medida que vamos envejeciendo, si no entrenamos, perdemos fuerza de presión. O sea, que esa era la anécdota, la fortaleza que tiene. ¿Alguna pregunta más? Quisiera saber, hablamos siempre del porcentaje de centenarios, sobre qué está calculado ese porcentaje. Mira, vamos a ver. Claro. Una cosa es lo que vemos en prensa, ¿vale?, y otra cosa es el que hacemos en la investigación, ¿no? Cuando hablaba yo os decía que había una tasa superior a 100 por cada 100.000, ¿vale?, lo cual es una tasa alta. Nosotros hacemos un índice que se llama el índice de superlongevidad. Cogemos una corte, ¿vale? Primero tenemos que saber cuántas personas han nacido en un periodo de tiempo, ¿vale? En concreto, nuestro estudio estaba realizado entre 1907 y 1923, ¿vale?, creo recordar, y miramos toda esa corte. Y luego miramos cuántos han llegado a ser centenarios, ¿vale? No es sobre el porcentaje de la población, ¿no?, porque claro, esto es un territorio que está menos poblado o que ha perdido población, crece en proporción, ¿no?, se calcula así. Vamos a utilizar la tecnología. Sí, eu estou totalmente de acordo co que di Chema. No que as próximas xeracións, a pesar de que a medicina poda facer grandes progresos, van a ter máis difícil chegar a ser centenarios. Incluso a xente que estamos aquí, porque somos máis xóvenes, que eu son un pobo que había 7 centenarios, morreu fai uns días a última, e un porque mataron, porque non iba ao camino do bicentenario xa. Si, mataron porque quitaron o respirador durante a pandemia e morreu paisano con 103 anos. Pero unha das cousas que teño lido sobre o envellecemento é que para pasar dos 100 anos ou chegar aos 100 anos hai que pasar frío, pasar fame e facer exercicio moderado. É un dito que hai por aí.
Claro, que esa setiña do meu povo era da posguerra, pasaron moito frío, porque somos de montaña, pasaron moita fame na posguerra, e facían exercicio algunhas veces máis que moderado a diario. Bien, yo te voy a contestar desde la humildad. Evidentemente ni lo sé todo ni lo sabemos todo, ¿no?, sobre estas cuestiones, ¿no? La frugalidad en la línea que tú hables es una variable que se ha apuntado incluso en la investigación. Efectivamente, esta gente ha pasado posguerras, ha pasado hambre, ha pasado debilidades. La historia de todas las vidas es una vida de resiliencia, lo vemos, de todas las vidas que de personas que hemos entrevistado, pero claro, es que las personas que hemos entrevistado han pasado las peores etapas, han vivido 2 guerras mundiales, han vivido una guerra civil, han vivido penurias, evidentemente es gente que ha tenido que fortalecerse. Yo creo que el por qué hemos avanzado tanto en la longevidad y por qué hemos llegado a esa longevidad extrema es un mix de combinación entre ciertos aspectos culturales que son idiosincráticos también de nuestro territorio, por ejemplo, hablando de Galicia, como pueda ser pues los cultivos de proximidad y por tanto nos proporcionan alimentos, la actividad física moderada, porque es una actividad que se realizaba. La gente ha estado, sí que es cierto, acostumbrada a conformarse, ¿no? Y lo ves en estas personas, pero ves sobre todo un aspecto también la reciprocidad, que es otro elemento de conexión social. Las tareas que se realizaban habitualmente en el campo eran tareas que requerían el compromiso y la colaboración de los demás, y además luego se celebraban con una fiesta, ¿no? Todos había, no solo era trabajo, sino también había fiesta. La gente te cuenta, ¿no?, cómo eran los pueblos antes, cómo estaban habitados, qué conexión había, ¿no? Entonces, esos elementos son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, probablemente todos esos factores influyen. Algunos se han apuntado, no se han investigado otros lo suficientemente, ¿vale? Hoy hay teorías, ¿sabes? Las teorías por ejemplo, del ayuno intermitente, todas estas cosas, ¿vale?, que están en línea con algunas cosas de las que planteas, pero también la capacidad de sobrevivir a las dificultades, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, igual es la ley de Darwin también que está aquí en estas cosas. Desde luego son los más aptos para llegar ahí, porque desde luego el perfil genético lo que hace es generar, por una parte, favorecerles con unos genes que les ayudan a vivir más y por otra, con otros que les ayudan a reparar más y a compensar más el daño, ¿no? Esto es un poco lo que, así sintetizando, lo que, aunque yo no soy un experto en esto, pero lo que nos vienen a decir, ¿no? Entonces, probablemente esa resiliencia está ahí, en ese aspecto, pero con humildad. ¿Alguna pregunta o comentario más? Pues muchas gracias, me vais a tener que disculpar, pero me tengo que ir a clase. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar de ese trabajo en mi humilde aportación, porque esto es el termalismo y el envejecimiento saludable es un tema bastante amplio y que aborda bastantes perfiles. Yo creo que hay que definir o diferenciar el concepto de termalismo, que es un concepto amplio que habla de muchos medios, de mucha gente, de muchos profesionales que intervienen en hacer que el agua minero-medicinal sea atractiva o rentable, saludable, etcétera, para un destino, hostelería, médicos, administración, etcétera. El turismo termal, en el que se habla ya de un viaje, es decir, de una persona que se mueve porque hay agua minero-medicinal y va a buscar el aspecto terapéutico o saludable de un tratamiento, y luego lo que es la medicina termal. La medicina termal o la hidrología médica, que es una disciplina terapéutica que utiliza el agua minero-medicinal de una determinada manera en unas determinadas patologías. Entonces no hablamos tanto de personas como hablamos de patologías o formas de tratarlas. Y nosotros también tenemos que diferenciar, y hablo desde mi punto de vista, que es un punto de vista médico, sanitario, lo que es un anciano sano, es lo que antes nos ha dicho el doctor José María, lo que es un anciano sano, que es un anciano que tiene un grado de independencia, que tiene autonomía,
que tiene una ligera disminución de sus capacidades sensoriales, pero no interfieren para nada en su vida diaria. Que sí que tiene una comorbilidad, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene colesterol, pero eso no influye en su vida, en su funcionamiento, en sus tareas, etcétera. Incluso algunos están trabajando. Tenemos que definirlo, diferenciarlo del anciano frágil desde el punto de vista clínico, en el que ya fisiológicamente existe una patología que puede producir dependencia e incapacidad y que precisa unos cuidados determinados. Aquí ya hablamos, por ejemplo, de que aparecen ya las demencias, el cáncer, etcétera, una serie de procesos crónicos, patológicos, que van haciendo que tengamos una salud más deteriorada y que necesitan de un cuidado y de más profesionales y más específicos. Y luego tenemos el anciano enfermo, que da igual la edad que tenga, uno puede enfermar, pero también tenemos un niño enfermo y tenemos un adulto enfermo, ¿vale? Entonces, yo creo que, aunque sí que se considera el término vejez por la CIE 11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la edición 11, sí que se considera el término vejez como una etapa en la vida en la que tiene sus circunstancias personales desde muchos ámbitos, no solamente el físico, sino el psíquico, el emocional. No se debe, hay una controversia, pero no se debe considerar que por ser ancianos seamos enfermos. ¿Dónde va a actuar las políticas o las actividades o las acciones que se marcan para tener un envejecimiento saludable o un envejecimiento activo? Pues deben de actuar en la prevención, por lo tanto sería en ese anciano sano. Como ven, no pongo periodos etarios. La ancianidad no empieza en una determinada edad y acaba en una determinada edad. Entre los 60 y los 70 se considera senectud y se puede considerar un poco envejecimiento ya a partir de los 70 años. Pero no existe una línea bien determinada que separe una cosa de otra. Y depende, como acabamos de oír al doctor José María, depende de factores genéticos, sociales, medioambientales, etc. Y ahí es donde debemos trabajar, en el envejecimiento saludable, es decir, en mantener la capacidad funcional del sujeto el mayor tiempo posible, o en el envejecimiento activo, que son todos aquellos procesos que van a intervenir en que tengamos una calidad de vida y un bienestar durante el envejecimiento. He puesto ahí en las CEAs, no sé si existe aquí en Orense alguna CEA. Las CEAs son centros de envejecimiento activo. Son a nivel de ayuntamientos, se crean una especie de aulas donde se invita a participar en determinado tipo de cursos, desde el ejercicio físico hasta la escritura, la lectura, ser locutores de radio, etcétera. Y existen como institución, por eso lo pongo ahí. Eso sería un ejemplo de envejecimiento activo. No sé si aquí hay alguna. Se ha relacionado el termalismo o la medicina termal o ir a un balneario con personas mayores. No es verdad, la medicina termal trata procesos, no solo a personas mayores. Lo que pasa es que hay unos programas institucionales que están vinculados a personas mayores por eso y esos están muy bien estructurados y regulados, por eso hace que estas personas vayan al balneario con un determinado tiempo de días, con unas determinadas prestaciones y se cumplen todas. El del Inserso yo creo que lo conocemos todos, el programa de termalismo social del Inserso, que se inicia en el 89 con 80.000 plazas, pero también tenía el tratamiento 15 días de duración y hemos acabado para el próximo año 2026 con 197.000 plazas con 9 días de estancia. Es decir, han bajado los días de estancia. Entre los objetivos de este programa está todo lo relacionado con lo que estamos diciendo de longevidad, mejorar la calidad de vida, fomentar la actividad social, relacionarse, contribuir a la mejora del bienestar físico y mental,
aparte de apoyar a la economía de la zona y crear empleo, pero aquí no dice nada de tratamiento curativo, dice ayuda a reducir las necesidades de tratamientos médicos. Y no existe una constancia. El Inserso hizo un trabajo en los años 90, pero actualmente no se ha hecho ningún trabajo más para constatar cómo afecta la terapia termal en el consumo de fármacos. ¿Vale? Tenemos el programa de la Xunta de Galicia, que este año 2025 ofertó 1.276 plazas, ¿vale? Participan los 15 balnearios gallegos, y la promoción habla de salud, descanso y ocio. El tratamiento es un poco más largo, son 10 días, pero eso es lo que no hablan de curación, ya no se habla de tratamiento exactamente. ¿Por qué? Porque las plazas van dirigidas a mayores de 60 años y no se trata de curar una determinada cosa, sino de mejorar un determinado proceso que alargue su funcionalidad, mejora del dolor, etc. Y luego tenemos la variedad de programas que tiene la Diputación de Ourense, que tiene la modalidad terapéutica con 12 días de tratamiento de bienestar, termalismo azul, soledad no deseada, ternadal, cultura termal, con distinto tipo de estancias o distinto tipo de requisitos para participar dentro del programa, y que no está sujeto solo a un tipo de edad. Está abierto a mucho tipo de edad y a no limita el número de plazas. No hay limitación. La limitación la pone el que recibe esas plazas. Puede recibirlas o no. El perfil de termalista de mayor de 60 años, en un trabajo que se hizo ahora, hizo la doctora Rosa Mejide, para ver la incidencia del COVID-19 en las personas que habían recibido termalismo. El trabajo no venía a caso contarlo aquí, por eso no lo traigo, pero sí que es verdad que el perfil de termalista viene siendo lo mismo que el de la población general, ese anciano sano, es decir, esa persona mayor de 60 años que tiene ese tratamiento para la tensión, para la diabetes o para el colesterol fundamentalmente, con carácter preventivo, y que puede asistir al balneario. Es decir, para poder ir a un balneario hay que poder ir al balneario y recibir el tratamiento termal. El tratamiento termal tiene unas contraindicaciones cada vez menos absolutas y más relativas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Haciendo un pequeño trabajo, revisando un poquito los 3 últimos años antes de la pandemia, primeros años antes de la pandemia, y los del 2017 al 19 y del 2022 al 24, ¿qué pasa? ¿Cómo es el perfil de nuestro termalista, del usuario? En este caso cogí el balneario de Layas porque es el que se ha mantenido más equilibrado en la apertura durante el tiempo. Entonces vemos, no la vemos aquí, pero teníamos la distribución por sexo, entre mujeres y varones. No sale la diapositiva, no sé por qué. Estaba antes de la distribución etaria, pero se mantiene lo mismo, siendo siempre las mujeres las que mayor hacemos uso del balneario. Se mantiene en la misma proporción antes de la pandemia que después de la pandemia. De la misma manera, la distribución etaria, vemos que el mayor uso del balneario está por los usuarios que tienen entre los 70 y los 80 años. A partir de los 80 años la gente va teniendo menos capacidad de movilizarse, aunque tenemos gente, que sería el número 3, y algún de 90, 95 y 96 años hay. Es anecdótico, no existen mucho, pero esas personas que van no son dependientes, pueden viajar, pueden relacionarse con los demás, pueden hacer uso de las técnicas, pueden comprar, etcétera, pueden leer, forman parte de las actividades sociales que se desarrollan en el balneario. Creo que deberíamos de pasar a... no sé por qué no sale, creo que deberíamos... Tenemos un problema técnico. Sí, vamos al PDF. Sí, vamos a ir al PDF, que es más fiable. ¿Puedo pasar desde aquí? Sí, claro, tú puedes pasar desde ahí donde quieras. Puedes volver para atrás, para adelante. Aquí está, vale, fenomenal.
y la fidelización del termalista. Aquí sí que me llamó un poquito la atención lo que ocurría antes de la pandemia y después de la pandemia. Lo que vemos es que, en primer lugar, los datos están tomados de la gente, los datos son recogidos de la gente o de las personas que van al balneario de Layas. Se puede extrapolar, pero no puedo decir que se pueda extrapolar esto a los datos generales de otros centros o de otros balnearios, ¿vale? Pero sí que nos ha llamado la atención que los que iban antes de la pandemia eran más repetidores y los que van después de la pandemia son los que van por primera vez a un balneario o al balneario de Layas, ¿vale? Esto significa, o creo yo que significa, y habría que formular la hipótesis, que la visita al destino es importante. Es decir, la gente dice, ya voy a conocer Galicia, voy a conocer Cataluña, voy a conocer Andalucía. Me muevo bien, viajo bien, me defiendo bien y quiero conocer. Este tipo de programas facilita eso, porque económicamente están paquetizados. Ya sabemos lo que van a gastar o no. Es una hipótesis que ahí la dejo, puede ser verdad, pero habría que revisarla. Y luego, con respecto a los motivos de consulta del balneario por los que vienen las personas, entre los 3 grandes grupos, descanso, preventivo y terapéutico, llama la atención que después de la pandemia están incluidos el número de gente que va con carácter preventivo. Se entiende por carácter preventivo aquellas personas que, teniendo una patología base, no tienen ni tratamiento médico ni farmacológico, ni han tenido, por ejemplo, si es una artrosis en rodilla, una infiltración en los últimos 2 años, y van para mejorar la movilidad, van porque se encuentran bien. Fundamentalmente, no, es que yo me encuentro bien. Y el motivo terapéutico, es decir, yo tengo objetivos, quiero conseguir esto, quiero salir de aquí como salí la última vez y no necesitar tanto bastón, poder hacer mejor las cosas de mi vida, etc. Y entre las patologías más frecuentes que acuden al balneario tenemos la artrosis lumbar. El L84 es porque utilizamos la clasificación CIAP2, que es la clasificación internacional de atención primaria. Es la lumboartrosis, la artrosis del lumbar, la lumbalgia y la artrosis de rodilla. Tengo que decir que nosotros no tenemos terapias respiratorias, por eso aquí solamente están recogidas las terapias de tipo reumatológico, ¿vale? Otra cosa que sí que quisiera decir, aunque yo sé que hay mucha bibliografía, pero hace unos años, entre el 2011 y 2013, recogimos casi 11.000 y pico medidas, algo más de 11.000 medidas, basadas en la escala de valoración analógica para el tratamiento para el dolor, test funcionales como el Oswestry y el WOMAC, o mediciones goniométricas en 7.409 historias clínicas. Y el objetivo que teníamos era, como teníamos 9 días de tratamiento que a veces no concordaban mucho con los tratamientos o la bibliografía que había sobre los tratamientos, que eran más días, eran 12 días, 15 días, 21 días, ya sabemos todos que el termalismo francés son 3 semanas, eran 3 semanas hasta ahora, no sé lo que va a pasar. Decidimos ver qué pasaba con un protocolo terapéutico más específico para determinadas patologías. Es decir, diseñamos unos ejercicios en piscina para mejorar el recorrido articular específicos por articulación, teníamos una balneación, teníamos una diatermia general, que son las saunas, cabinas de calor, baños de vapor, y una diatermia específica que aquí llamamos parafangos, que son 45 grados, y el reposo. Eso es un protocolo que llevaba un tiempo y en función de la patología que llegasen se tomaban determinadas medidas. Lo primero que preguntamos cuando llegaban antes de empezar el tratamiento era cómo se habían sentido, si habían hecho un tratamiento un año, año y medio antes en el balneario, cómo se habían sentido a lo largo de este tiempo, antes de entrar en nuestro tratamiento. La mayoría de ellos nos decían que habían sentido una mejoría parcial. Desde luego, la mejoría total no existe, eso lo sabemos todos, pero pocos nos decían que no habían notado nada.
Hicimos una evolución del dolor mediante la escala EVA, del dolor articular, está así resumido aquí, pero se midieron todo tipo, el dolor lumbar, el dolor de rodillas, el dolor cervical, en el hombro, etc. Y vemos aquí cómo al inicio del tratamiento teníamos un volumen de mediciones en fuerte y en moderado, que al final del tratamiento creció el área de sin dolor leve o leve moderado. Es decir, antes y después del tratamiento había ya una mejoría del dolor. El dolor es una medida o un valor un poco subjetivo, no todo el mundo tenemos el mismo umbral de dolor, etc. Y hicimos una valoración del recorrido articular también, mediante distintas mediciones, sobre todo goniométricas, y también vemos que al final de las mediciones la movilidad se reducía en la mayor parte de las medidas, pero con diferencia, ¿vale? Entonces, el protocolo era un poco probar o valorar o verificar si el protocolo que estábamos utilizando era adecuado. Esto es lo mismo de antes, lo que se hizo es con distinto tipo de movilidad, flexión, extensión, inclinación, etcétera, de la columna cervical o de la columna lumbar o de las rodillas. Se hizo en cada una de las articulaciones, por eso se recogieron tantas medidas. Y luego, finalizado el tratamiento, nos poníamos en contacto con los pacientes 2 meses más tarde para ver si seguía habiendo esa mejoría o seguía habiendo esa valoración, ¿no? Era subjetiva porque se hacía o bien por carta o bien telefónica, y sí que vemos que al cabo de estos 2 meses se mantenía la mejoría, es decir, el dolor o la actividad diaria con una insuficiencia mínima, es decir, pasaban de tener una funcionalidad peor a tener una funcionalidad mejor, y eso se mantenía en 2 meses. Prácticamente esto es lo que nos dice la medicina termal en los trabajos que hay relacionados con la patología reumática. Nos lo dice la bibliografía francesa, que tiene mucho sobre ello, o la bibliografía italiana. Aquí lo hicimos porque teníamos menos días de tratamiento que tenían ellos. Lo que hicimos fue ampliar el número de técnicas y tener todo el rango de las técnicas, no solamente la termalidad, la balneación como absorción de aguas mineromedicinales, sino también el ejercicio físico en piscina, un ejercicio dirigido. Por lo tanto, la eficacia terapéutica de la medicina termal, esto está recogido en mayores de 60 años. Ahí tenemos otros datos, pero de mayores de 60 años tenemos que está cuantificado como evidencia tipo A en la artrosis de rodilla, que no es lo mismo que una artritis, en la artrosis de rodilla, en las lumbalgias crónicas, en la artritis reumatoide y en la fibromialgia. La artritis reumatoide, yo por mis años de experiencia en consulta, desde que aparecieron los medicamentos biológicos, la verdad es que ha cambiado radicalmente la vivencia de la enfermedad, porque era una enfermedad con muchísimos dolores, era muy invalidante, mucha deformidad, que impedía mucho la calidad de vida, pero al introducir ese tipo de medicación, la enfermedad se estanca y la calidad de vida de estos pacientes mejora, bueno, no tiene nada que ver. Ya no se ven las deformidades que había antes. Siguen viniendo al balneario, no para tratar la artritis reumatoide, que eso lo tienen, pero sí por esos otros beneficios que tiene el agua. Que es un medio ambiente muy amable, pesamos menos, tiene propiedades físicas, propiedades químicas, que hace que se pongan en funcionamiento una serie de mecanismos químicos, neuroendocrinos importantes en nuestro organismo, y siguen viniendo. La disminución de la toma de fármacos, he puesto estos estudios, el número 2 y el número 3 de Hernández Torres, que Antonio, que es un director médico, es el director médico del balneario de, no me sale ahora, Benasque, Panticosa, que trabajó en el informe de tecnologías sanitarias del Instituto Carlos III y tiene unos trabajos bastante interesantes. Hizo una evaluación de la toma de fármacos, y lo que al final del trabajo, la conclusión
es que disminuían el número de fármacos no pautados. Es decir, nosotros lo hacemos todos tomamos fármacos pautados y fármacos que no nos pautan, que podemos ir a la farmacia y comprarlos. Los pautados tienen una valoración a través de la historia clínica, del SERGAS, del Salud, etcétera, del sistema de salud, pero los no pautados son más subjetivos, es aquello que tomamos cuando nos duele o, como hacemos ahora, por si acaso me va a doler, que también lo hacemos. Entonces sí que concluyó después de ese trabajo que los no pautados bajaba el consumo. Y luego también hizo un estudio sobre mejora de calidad de vida mediante una escala de calidad de vida, la SF12 creo que era la reducida, y valoró unos ítems que tiene y vio que mejoraba tanto la parte física, los ítems físicos de esa escala, como los ítems psíquicos. Y ya para terminar, quisiera hablar de estos estudios que a veces nos piden de cómo afecta el termalismo a la economía, por decirlo así, que hay pocos. Y yo leí este trabajo es del doctor Torres Bruñorosa, se hizo en el 2016, pero se publicó en el año 2022 y está localizado en una comarca, en el Maresme, porque hay dos balnearios allí, el balneario de Titus y el de Caldas d'Estrac. Ellos hicieron un trabajo interesante y monetizaron, es decir, le pusieron dinero a qué pasaba, es decir, qué beneficios económicos tenía en la zona, qué beneficios sociales, porque también calcularon cómo afectaba sobre el absentismo de las personas que trabajaban en estos balnearios o otros trabajadores, y hicieron este trabajo que es un trabajo de economistas. Es decir, a mí me ha costado bastante leerlo, pero yo creo que he puesto ahí la referencia por si alguien quiere cogerlo, porque es interesante valorarlo. Ellos cogieron primero patologías que tienen evidencia científica de que el balneario aporta unos beneficios constatados, vieron qué costes tenían estas patologías al año por paciente y al año, de artrosis de rodilla, de lumbalgia, etcétera, en el sistema público de salud. Al final pudieron valorar que al final de otro año cómo se habían repartido esos costes. Lo hacen a través de unas herramientas que yo desconozco, y concluyeron, ahí he puesto un gráfico de que concluyeron que eran un coste-beneficio que se podía concluir que era interesante tener en cuenta dentro de una comarca. No extrapolan todo esto a toda España o a todo el mundo, lo hacen en su comarca. Ellos pasaron una encuesta, recogieron 305 encuestas y lo hicieron en una población de 3.320 asistentes a dichos balnearios. Y luego hay otros estudios, sobre todo lo hace la doctora Antonella Fioravanti en Italia, del 2017, en el que hizo un estudio sobre lo que podíamos concluir en años de calidad de vida ajustados por calidad de vida, que se ganaba, ¿no?, en las personas que tenían artrosis en la rodilla. Y luego hizo claro, esto es Italia, que su sistema de financiación es distinto del nuestro, pero luego hizo cuánto dinero se ahorraba en las personas que recibían un tratamiento balneario en artrosis en la rodilla. Ella está centrada en la artrosis en la rodilla, el dinero que no le costaba al usuario o al sistema sanitario. Y bueno, aquí tienen bibliografía por si alguien lo necesita o la quiere, y gracias por su atención. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? De doctor a doctora. Muchas gracias por la charla. Solo un comentario práctico, ¿no? Has hablado de las contraindicaciones. Esto es bastante común en la idiosincrasia prácticamente de la
A ver, hay mucha gente que en la consulta diaria te dice no puedo ir al balneario porque me han dicho que no puedo ir porque tengo varices, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que no hay ninguna contraindicación nunca para no tener que ir a un balneario. A ver, bien, hay algún paciente hemodinámicamente inestable, pues que ese paciente hemodinámicamente inestable no va a poder ni salir de su casa. Pero el resto, quiere decir que eso hace bastante daño a la utilización del balneario porque es un lugar común, cultural casi, ¿no? Como que hay algunas personas como que les está vedado, ¿no? Y bueno, y luego, de alguna manera, apuntalar un poco tus planteamientos. Hay patologías que ya tienen una evidencia tipo 1A, que es la evidencia mayor, ¿no? Hablo de fibromialgia, hablo de osteoporosis, y decir que aquí en esta universidad la Facultad de Enfermería la Escuela de Enfermería de Orense ha hecho trabajos concretos que han, no sé si es de los ciegos, reyes, etcétera, que han de alguna manera apuntalado científicamente este dato en población nuestra, en población de Orense. Pero sobre todo el tema de la contraindicación. Yo creo que hay que acabar con esta leyenda urbana, porque es una bobada. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, las contraindicaciones que existían antes ahora no existen. Antes era una contraindicación absoluta padecer cáncer y padecer esclerosis múltiple, ¿vale? Ahora mismo eso no se da. ¿Por qué? Porque el cáncer, el tratamiento del cáncer, el abordaje del cáncer desde el punto de vista de la medicina es distinto. Pero hay personas que pensamos que están hemodinámicamente controladas y cuando vas a la consulta y las auscultas tienen una taquicardia ventricular no tal, que contraindico tratamiento en balneario y mando directamente al centro de salud o al hospital para hacerse un electro y efectivamente tienen un problema, y eso en un tratamiento en el que vamos a activar el sistema circulatorio, la frecuencia cardíaca, puede producir algo. Existen ese tipo de contraindicaciones. Y luego las técnicas. Existen, es decir, no es lo mismo una sauna que una cabina con una temperatura más baja, que una balneación, semibalneación o pequeña hidroterapia, un pediluvio, que una piscina. Es decir, tiene propiedades distintas sobre el organismo. Entonces se contraindican las técnicas. Cada vez la parte general, yo ahora mismo, la esclerosis múltiple, que antes era porque el fenómeno de Uthoff se producía cuando estímulos exagerados producían una crisis, y por eso la gente no prescribía, porque esto puede ocurrir con el ejercicio físico, con el calor, etcétera. Ahora vemos que no se produce. Yo el otro día tuve un señor con una esclerosis múltiple en la consulta y hizo tratamiento sin ningún problema, ya venía de otras veces. Pero hay técnicas que sí. Por ejemplo, no son las varices. A veces es la forma en cómo comunicamos las cosas, pero una úlcera abierta en una pierna, una herida, no puede ir a la piscina, claro, pero hay que decirlo. Y cuando te llega el usuario allí y pasas consulta médica, le tienes que decir, no, esto lo tenemos que hacer de otra manera o tenemos que utilizar otras técnicas. Es eso. Eso pasa, por eso pasan una consulta médica inicial y... Bueno, hay gente que va al hotel y quiere descansar y quiere... Claro, es decir, ese es el tema. Sí, creo que hay alguna pregunta o comentario a mayores. Bueno, eu coincido bastante ca Iria Xeral que dixo Checho das contraindicacións, que non é contradictorio co que acabas de matizar, non? Porque é como todo, é o mismo a actividade no balneario, como o exercicio físico, como as medidas xerais, é igual. Ten que ser adaptado á situación clínica do momento de cada persoa. E, bueno, o que quería comentar é o que dixetes que nos estudios, o sea, no programa, por exemplo, do INSERSO ou no da Xunta, que, bueno, que non está valorado o valor que ten como terapeuta, como terapia hidrotermal, que sí podría ser valorado, pero dixo que tampouco hai estudios feitos neso, hai unha base de datos grandes dos que participan, pero non hai estudios a nivel preventivo, que ventaxas ten o participar ou non participar neso, podría se facer, porque hai tanta xa a poboación que hai un grupo moi grande disso. Pero
o diseño que ten tanto o programa do termalismo do Inserso como da Xunta non está diseñado a nivel terapéutico. Non ten esa función porque non a pode ter. Se agora a principio de mes tens que facer as solicitudes con mellor queres ir no mes de xullo, lóxicamente non pode ser para unha terapia, pode ser para outras circunstancias, pode ser os que crean o rollo lúdico, uns por cuestións lúdicas, outros por cuestións sociais, outros por cuestións que creen unha actitud preventiva, como evidentemente ten, hai datos que valoran que o recibir tratamento termal dunhas patoloxías, pois, bueno, ten tratamento posterior que non sea a nivel terapéutico. Lóxicamente, a nivel terapéutico, se agora de repente aparece unha lumbaxe ou tal, e vou a un balneario que iría, independentemente se teño que tomar tratamento ou non, pois é no momento, non vou dicir vou ir dentro de 4 ou 6 meses. Entón, quero dicir que o esquema nos dous non está pensado en terapia. En terapia sería pois unha indicación dun médico ou dun fisioterapeuta ou cousas desas con proceso por eso no nacen, claro, por eso no nacen del sistema sanitario, nacen de un sistema social. En este conjunto nacen de ese sistema. El sistema sanitario, aunque está reconocida la unidad asistencial y el de U58 de hidrología médica, y está reconocido el C3, un servicio sanitario dentro de una instalación sanitaria, no está reconocido como tratamiento, ¿vale? Es un poco, la pelea nuestra está en conseguir un poco esa... Pero bueno, es una pelea. Bueno, podríamos hablar del tema. Simplemente un pequeño comentario. Yo luego hablaré de la parte del dinero relacionado con la longevidad y algún informe muy potente que se lleva haciendo desde el 2006. Hablabas del tema de los impactos económicos, ¿no?, de los balnearios en el territorio. Bueno, un apunte. En estos momentos creo que existe, entre comillas, una gran sublevación en Francia, porque parece ser que el gobierno quiere reducir de manera drástica los reembolsos de los tratamientos hidroterápicos. Si la memoria no me falla, en estos momentos cubre el Estado, cubre el 65% de tratamiento y quieren reducirlo a el 15%. Las cifras están ahí, 500.000 franceses se están beneficiando de esos reembolsos y hay, no voy a decir ciudades, pero cuando menos villas importantes del Estado francés que viven prácticamente de su balneario o sus balnearios, y que claro, este recorte afecta de forma significativa. Yo no entiendo muy bien la lógica de este país llamado España, en el cual digamos que lo que tiene que ver con el desarrollo del territorio lo metemos en la parte social del inserso y dejamos lo terapéutico al margen. Yo soy de los que piensan de que hay que pensar en la globalidad, en el conjunto, independientemente de que haya diferentes líneas programáticas de actuación. Pero aquí tendemos a perder esa visión general de las cosas, cuando al final, pues claro, el presupuesto general del Estado es único, independientemente de que se distribuyan los recursos por diferentes ítems. Bueno, no me voy a extender más, luego tendremos oportunidad de hablar. Agradeceros a los ponentes vuestra intervención y pasamos... Estamos cumpliendo el horario, más allá del comentario que hiciste antes, pero claro, creo que la disciplina se acaba imponiendo, estamos cumpliendo el horario. Sí.